A ver, que hay que grabar en dos lados aquí. Pues eso, muchísimas gracias a todas y a todos por estar aquí, va sumándose gente y hay una buena representación de un montón de ciudades. Y como sabéis, como decía Ana, pues tenemos dos sesiones, esto no lo hemos hecho casi nunca creo, pero dos en una, ¿no? Más cortas de tiempo y más ajustadas, pero bueno, también la intención es dar estas claves, ¿no? Empezamos con Ana Sagasete y con Julia, que nos van a hablar del informe de jóvenes y precariedad global que se lanza este jueves, ¿no? Y con todo el trabajo que hay detrás del informe y todo lo que vendrá después, que es lo importante, y después más o menos a las 7, cuando terminen ellas, entrará Jacobo Charan, que es el responsable de todo, de Oxfam Internacional de Justicia Climática y que nos ha representado con otra gente en la cumbre, en la COP, ¿no? Y nos va a contar un poquito de su experiencia desde dentro también y un poco el posicionamiento de Oxfam. Pues adelante, muchísimas gracias Ana y todo vuestro. Vale, pues buenas tardes a todos y a todas y de nuevo gracias por conectaros. Bueno, yo simplemente muy rápido hago una labor más de nada de introducción que como sabéis vamos a lanzar el informe el jueves 18, el informe de tiempo de precariedad, porque es imprescindible una reforma laboral ambiciosa que ponga freno a la temporalidad laboral de las personas jóvenes. Y tenemos el lujo, la suerte de contar con Julia García, que es una de las autoras del informe, que se lo sabe todo de pe a pa, que lo explica fenomenal y además con muchísima pasión y claridad. Entonces, la idea de esta tarde es que Julia, ahora mismo la voy a dar paso y nos va a dar una introducción sobre el contexto, que bueno, ya sabéis que a nosotros nos gusta estar de actualidad y si hay algo que hoy sale en el telediario día a día es la reforma laboral, o sea que estamos de plena actualidad y Julia, como os digo, os va a dar unas pinceladas del contexto y luego va a ir muy directa a los mensajes claves, a los puntos importantes que recoge este informe de qué hemos analizado, los datos que traemos y sobre todo las recomendaciones. Entonces, ella va a pasar a hacer esta información, como os cuento. Luego yo os pasaré a contar cuáles son las propuestas que os vamos a hacer de colaboración, como siempre, un poco en la línea que tenemos siempre. Y a continuación os dejaremos unos minutillos para preguntas y comentarios. Así que nada, sin más preámbulos, adelante compañera, todo tuyo. Qué gustazo que te presenté, Ana, ¿verdad? Yo mañana quiero otra formación para escucharlo otra vez. A ver si vais viendo poco a poco mi pantalla. ¿La veis? Sí, está en ello, Julia. Ahora vemos el PowerPoint. Está en mensajes clave. Muy bien. Ahora debéis de ver la pantalla principal y en un momento en modo presentación para que lo veáis más grandecito. ¿Todo bien? Perfecto. Perfecto. Bueno, pues nada, pues como decía Ana, hemos estado elaborando en el último tiempo una estrategia que pretendía abordar la precariedad laboral que sufren los jóvenes en el contexto español. Bueno, el tema de que nos íbamos a meter en la iniciativa de jóvenes, os lo hemos ido contando, de hecho por aquí están Anaís y Eva que participaron muy intensamente desde el principio. Y como os dijimos en su momento, la prioridad en trabajo digno la hemos identificado un poco a raíz de la situación de desempleo que sufren las personas jóvenes en nuestro país. Para los menores de 24 años son las cifras más elevadas de Europa en desempleo juvenil, por la situación de precariedad que hemos identificado que está muy ligada a contratos temporales y esto convierte en sus vidas más inestables y con menos poder adquisitivo, y además porque son un sector poblacional que está doblemente desprotegido, porque son demasiado precarios para acceder a una prestación por desempleo, sin embargo no están cubiertos por otros mecanismos de protección social, de prestaciones más asistenciales. Entonces, con todo este cóctel, la generación entre 16 y 30 años se ha convertido ya en el segundo grupo poblacional en mayor situación de pobreza y exclusión social en nuestro país. Solo por delante está la infancia. Y es por ello que considerábamos que teníamos que, en este momento en el que se están dibujando el marco de las relaciones laborales en los próximos años, teníamos que poner el foco en ellas.
Un poquito de contexto, como decía Ana, aunque estamos ya, yo creo que todas bastante al tanto por los medios de lo que está ocurriendo con la reforma laboral. Pero por dar algunas pinceladas, esta reforma es un requisito que viene de Europa para acceder a los fondos Next Generation, los fondos de recuperación europea. Es un momento clave, un hito, siempre que hay una reforma laboral. La última es de 2012 y como sabemos todavía está marcando mucha agenda. Poco o nada se está hablando de los jóvenes dentro de la reforma laboral, a pesar de ser uno de los colectivos, como decíamos, están en una situación de mayor precariedad. Y bueno, las negociaciones se están dando, como sabemos, entre sindicatos, patronal y gobierno. Desde Europa se ha pedido que la reforma tiene que estar antes del 31 de diciembre, sea preferiblemente con acuerdo. Como sabemos, hay algunos temas claves, como está siendo la temporalidad, que es el punto que abordamos en este informe. ¿Cuáles son las posiciones? Porque el tema por el que nosotras considerábamos que teníamos que entrar en este momento es porque el clima está muy polarizado y no sabemos realmente qué es lo que va a quedar en el documento. Entonces nosotras estamos ahora levantando la voz para que quede un acuerdo lo más cercano posible a lo que nosotros consideramos que sería la condición de mayor trabajo digno para las personas trabajadoras y sobre todo para las personas más vulnerables. Entonces, decimos que es un clima muy polarizado. ¿Cuáles son estas posiciones? Por una parte, bueno, es importante aclarar que las negociaciones son privadas. Entonces, realmente conocemos posturas iniciales y algunos indicios que van llegando en prensa, pero no conocemos el detalle de lo que se está negociando. Y sabemos que la posición inicial de los sindicatos era revertir la reforma laboral del 2012. Aunque hay discrepancias con la postura que tiene el gobierno, como por ejemplo con el tema de los ERE, que si estáis al tanto de las noticias de la última semana, no habían llegado a acuerdo en este punto entre gobiernos y sindicatos, sí que están bastante próximos a la reforma que plantea el gobierno y han declarado que es una de las más progresistas de las últimas décadas. Por otra parte está la patronal. Por lo menos en un principio sí que se mantenía más proclive a mantener la reforma del 2012 con menos modificaciones y además plantea una oposición frontal en algunos aspectos como es el de la temporalidad. De la posición del gobierno, lo que conocemos sobre todo es lo que está en el acuerdo de gobierno y que se tradujo en el plan de recuperación, el plan España Puede, en el componente 23, si alguien quiere revisarlo. Y bueno, y algunas filtraciones que, como decía, que van llegando, como por ejemplo el mecanismo RED, que es como ese mecanismo parecido a los ERTE que han propuesto, y también sabemos lo que ha quedado fuera, como por ejemplo todo lo relativo a indemnizaciones y despidos. Y finalmente está la Comisión Europea, que como os decía, ha puesto algunas alertas. Nuevamente sale el tema de la temporalidad. Nos han pedido que se establezcan mecanismos para reducir la temporalidad que tenemos y también ha pedido que sea, a ser posible, con acuerdo. ¿Qué contribución hacemos nosotros a este debate? Por una parte, llevamos más de 4 años trabajando por los derechos de las personas trabajadoras en nuestro país, sobre todo de las personas más vulnerables. En este momento tan clave, como decíamos, considerábamos que teníamos que estar. Y esta vez queríamos estar poniendo foco en visibilizar a las personas más jóvenes en el debate político. Aquí es importante también decir que no hemos construido esta estrategia sola, sino que de hecho desde el principio hemos estado trabajando con aliadas como el Consejo de la Juventud de España, que precisamente veían ahí nuestro valor añadido, en elevar en una organización que trabaja temas estructurales, no solo de jóvenes, elevar el foco a este colectivo para que, como ellas mismas nos dicen, deje de ser un problema solo de jóvenes, sino que se vea como un problema estructural. ¿Cuál es la narrativa que estamos utilizando?
Los jóvenes están en una situación de pobreza y exclusión social. Esto se debe a las disfuncionalidades que tenemos en nuestro mercado laboral, que genera precariedad. ¿Qué significa precariedad? Baja intensidad laboral, alta rotación y bajos ingresos. Y una de estas principales disfuncionalidades que está generando esta precariedad es la temporalidad. Y todo ello nos lleva a pedir una reforma laboral ambiciosa que ponga freno a esta cultura de la temporalidad, entre otros aspectos. En clave interna, este trabajo nos permite seguir colocando nuestro posicionamiento de estos últimos 4 años sobre el trabajo digno y además nos abre una puerta de entrada a seguir trabajando con otras organizaciones de jóvenes. Algunos mensajes clave, ya he adelantado algunos, y es que, creo que tapa texto, y es que en España la mayoría de la población joven se enfrenta a una situación de elevada precariedad laboral. Uno de los datos que hemos extraído en este informe es que 1 de cada 3 personas trabajadoras menores de 35 años estaba antes de la COVID en situación de pobreza laboral. 1 de cada 2 menores de 24 años. Como decía, detrás de esta precariedad subyace la anómala temporalidad del mercado español. Es la más alta de la Unión Europea y muy por encima de la media europea, incluso del segundo en la cola, Portugal, al que superamos con 5 puntos. Y esta temporalidad está condenando a las personas jóvenes a vidas más inestables y menos ingresos. Es desproporcionada en toda la población, pero sobre todo en el grupo de menores de 35 años. Por otro lado, analizamos cómo la temporalidad no es solo excesiva, sino que además es peor que en la última década. Ha bajado el contrato indefinido y ha aumentado el que consideramos más precario, el temporal parcial. Y además los contratos cada vez son de más corta duración, creciendo mucho el de menos de 7 días de duración. Aunque los datos publicados recientemente, de nuevo si habéis estado siguiendo la actualidad, nos indican que la recuperación del empleo juvenil ha alcanzado ya niveles próximos a la irrupción de la pandemia, nosotros analizamos que el problema de fondo persiste. Y es que entre enero y septiembre de 2021, más de 9 de cada 10 de los contratos firmados por personas menores de 35 años han sido temporales. También, cuando veáis el informe, podréis chequear que analizamos cómo la temporalidad se ha convertido en una especie de colchón cuando viene crisis económica. Es decir, baja el PIB, sube mucho el despido y el despido que sube es el de contratos más precarios y temporales. En Oxfam Intermón, como os decía, llevamos varios años trabajando por los derechos de las personas más vulnerables. En este momento pedimos una reforma laboral ambiciosa. ¿Qué significa esto? Por una parte, pedimos que se simplifiquen las modalidades de contrato y sobre todo se especifiquen bien las causas por las que se puede utilizar un contrato temporal cuando no está justificado que se utilice un contrato temporal. Ahora mismo lo que pasa es que tenemos muchos tipos de contratos y además las causas son muy laxas. Entonces, si tenemos muchas cajitas y además las fronteras que separan esas cajitas son muy difusas, eso explica que se utilice mucho más la temporalidad de lo que se debiese. Uy, perdón. Además, pedimos que se luche decisivamente contra el uso abusivo de los contratos temporales y que se busquen soluciones más innovadoras. Algunas de las que planteamos, un refuerzo significativo de los recursos humanos y técnicos de la inspección. Además, se utilicen nuevas técnicas como el Big Data o la inteligencia artificial para aumentar la capacidad de la administración pública para el control y seguimiento de la temporalidad, que se aumente la transparencia en las organizaciones y las empresas, que se establezcan mecanismos más efectivos de denuncia o que se establezcan desincentivos a las cotizaciones a la seguridad social. Y pedimos también otras medidas. Aquí os estoy resumiendo solo 3. Y, en esa línea estamos pidiendo también que los fondos que van a venir de Europa se utilicen para aumentar el peso en la economía de sectores de mayor valor añadido y para fortalecer a las pequeñas y medianas empresas. Es decir, que se cree más empleo de calidad. Y la transición energética y la digitalización
las consideramos unas oportunidades claves para crear empleo de calidad y sobre todo empleo joven de calidad. No sé si me he ajustado al tiempo porque no veía el reloj, pero espero que sí y que haya dejado suficiente tiempo como para preguntas y feedback. Sí, yo, mientras, bueno, no sé si mantienes ahí o quitas la pantalla, sí que te has ajustado perfectamente al tiempo y tenemos un par de minutillos para comentaros un poco la propuesta que os hacemos a los equipos de cómo apoyar y colaborar con la difusión de este informe. Y va un poco nada nuevo en este sentido. Va a ser un poco, como decíamos antes, lo clásico está de moda, pues un poco las clásicas propuestas que os pedimos. Os pedimos que os llegara la nota de prensa, como siempre, y os pedimos que, como siempre, la reenviéis a vuestros contactos, a aquellos equipos que tenéis persona de comunicación y cómo hacéis. También sí que anunciaros que en esta ocasión sí que tenemos unos datos desgranados por comunidad. Entonces, aquellos equipos, en algunos casos, entonces, aquellos equipos que os veis con el potencial, con la capacidad de poder adaptar la nota de prensa, os ponéis en contacto con nosotros, os facilitaremos los datos para que podáis hacer esa modificación y personalizarla en el caso, como decimos, de aquellos equipos. La nota de prensa os llegará la genérica como siempre. También os llegará la estrategia de redes que mandarán las compañeras de comunicación, como siempre también, para que mováis en vuestras diferentes redes y perfiles, para que movamos y damos difusión al informe que, como os decimos, será el 18 cuando lo lancemos y, bueno, queremos tener repercusión. Y en principio esto es un poco las propuestas que os hacemos por aquí y en este punto en el que estamos de trabajo en la iniciativa y con el lanzamiento del informe. Más adelante pues ya veremos. Y luego sí, ya también comentaros, aprovecho que tengo el micro para deciros que además de compartiros la presentación a posteriori, ha preparado Julia una videopíldora formativa de 5 minutos en la que resume y así tenéis integrado la información para aquellas personas que estáis hoy conectadas y queráis volver a escucharlo o para aquellas de los equipos que no. O sea que por WhatsApp, como siempre, que sabemos que esta es una de las iniciativas que os gusta, os las pasaremos, si no hoy, mañana mismo. Y ahora sí, abrimos el espacio a preguntas, compas, si tenéis a vuestra disposición. Ana, por favor, ¿con quién nos tenemos que poner de acuerdo a quién tenemos que llamar para que nos diga lo de la nota de prensa? ¿Cómo hacerlo? Pues en este caso, si tienes quieres conocer los datos de la comunidad, puedes escribir a Quique y él te facilitará los datos y cuenta con el apoyo nuestro del equipo de la iniciativa para facilitárselo. O sea que, vale, como siempre, ahí otro clásico. ¿El clásico soy yo? ¿O? Gracias, Ana. Ya he dicho que lo clásico está de moda, Quique, no me tires de la lengua. Antes me llamaba viejo, ahora clásico, no sé con qué quedarme. Y no tenéis dudas y nos queréis contar qué os parece, que no queda claro, lo que queráis. Me he incorporado tarde, así que no puedo opinar mucho. ¿Hay alguna imagen impactante como aquella de los curromierder, así que tengáis preparada? Imagen te refieres de ilustración, ¿verdad? Sí. Infografías. Como que acompañe con una frase y llame la atención para quedarse mirando el resto. Estamos las dos esperando lo mismo. A ver quién... Vale, pues la respuesta, me lanzo ya. Sí, contaremos con infografías. No sabemos si tan impactantes como la de Curromierdas, pero sí, contamos con infografías que visibilicen estos datos de los que hablamos y para que podamos mover en redes sociales. Perdona, tema notas de prensa. Últimamente prácticamente no se publican en la web. ¿En dónde está esto? Sí, en la sala de prensa no aparecen normalmente. Sí, por ejemplo, ahora en estos momentos la última publicada es la del 5 del 11, pero la anterior era del 2 de junio.
Entonces, a veces es difícil, o pasas por correo electrónico la nota de prensa que nos mandan, o es difícil enlazar con la sala de prensa para disponer de estas notas. O sea, sí que están colgadas. Las notas de prensa sí que están colgadas en la web. Es verdad que con el cambio de la web a veces no te voy a discutir que es más difícil acceder a ellas, pero sí que deben estar. Yo ahora estoy en ella, estoy en la sala de prensa de la web, ¿vale? Y en la sala de prensa de la web, la última publicada es la del 5 del 11, emisiones de CO2, pero la anterior era el 2 de junio. O sea que y yo a veces las busco, entre otras cosas, porque antes, cuando éramos jóvenes, si no me la mandabais en catalán, la buscaba en la sala de prensa y normalmente estaba publicada en catalán. Ahora ya he desistido de buscarla en catalán. Pero es que tampoco aparecen en castellano. No, pero Ángel, no sé dónde estás, porque yo estoy tan bien y... Yo estoy en la... Últimamente, o sea, sí que hemos conseguido que estén en catalán. Creo que las dos últimas me parece que no, pero sí que están todas, ¿eh? O sea, entra en la web, entras en actualidad, arriba a la derecha. Sí, en actualidad, estoy en actualidad. Y bajas a Quizá es que estoy ahora en catalán y solo me aparecen, ya te digo, la del 5 del 11 y la anterior. O sea, entre junio y noviembre no ha habido notas de prensa en catalán. Pero a mí no me pasa. ¿Eh? En catalán, ¿te refieres en catalán? Vale, perdona. Ahora es que yo entro en catalán. Sí, espérate un momento que busco es que a mí no se me habla en esta lengua que nos une a todos. No, me pasa igual, ¿eh? Bueno, mira, espérate, no, es que me ha saltado. Perdón, pero yo en español las he visto todas, ¿eh? En español están todas. Vale, es que a mí no me salta ahora. Vale. Luego lo miramos si quieres, no te preocupes. Vale, de acuerdo. Igual está en la web vieja también puede ser, ¿eh? Ahí. Bueno, no, estoy entrando por Oxfam Intermón. Bueno, es igual, ya lo miramos. Pero sí están, sí. Pero bueno, si te sirve de ayuda, Ángel, ¿sí? yo pongo simplemente Oxfam Intermón sala de prensa y accedo en español. Sí. Yo he accedido por la web Oxfam Intermón, voy a lo que dice aquí, que actualidad. Dentro de actualidad a veces ya aparecen las últimas. Entro en sala de prensa para verlas todas y en sala de prensa quizás es porque entro en catalán, seguramente. Pero me aparecen, ya te digo, la última de 5 del 11 y la anterior era el de junio. O sea que... Es raro, sí. Pero, disculpa, pero normalmente sí que, bueno, a nosotras, a Castellón, sí que nos llegan en catalán y en castellano, normalmente. No te digo todas, ¿eh? Ángel, no te dic totes. A mí últimamente molt poques. Yo creo que normalmente sí que las mandáis. No sé. Yo, si quieres, repaso el correo. Bueno, es igual. Ya lo comentamos. Sí. Que no han salido en catalán, y esto lo hemos hablado hoy precisamente y tenemos un desafío. De nuevo, porque lo habíamos Nosotros nos dirigimos a prensa local. Entiendo que es lo que nos toca, porque desde el departamento de prensa ya se envía a los grandes medios, entonces nosotros tenemos que relacionarnos con prensa local y la prensa local normalmente, por lo menos en Girona, si no se lo mando en catalán, ni se lo miran. Está claro. Vale, pues esto lo hablamos, Ángel. Vale. Las dos cosas. El tema del catalán, bueno, sí, lo hablamos. Vale. Es que estaba solucionado, pero está volviendo a no dar abasto, entonces no. Ya. De acuerdo. Pero son las dos últimas, las anteriores. El tema es que puede ser que no te hayan llegado a ti, o sea, que te han sacado de llegarme, por errores. De llegarme me llegan. Lo que pasa es que a veces, lo que te digo, si me llegaban en castellano solo, las buscaba en catalán en la web y tampoco. Y ahora estaba buscando y es que... Vale. Mira, veo que hay una pregunta en el chat que voy a pasar a leer. Dice, no es pregunta, es un comentario. No, pone, de las posiciones de Oxfam, ¿cómo se las hacéis llegar a las partes involucradas en la negociación a través de los sindicatos, la patronal o el gobierno directamente? Vale, pues, ¿quieres contestar? Dale, si quieres, cualquiera de las dos. Vale. Bueno, pues en este caso hemos decidido mandársela mediante una carta a los principales ministerios implicados y bueno, también a COE, CEPIME y sindicatos,
sí que hemos definido que por el momento no íbamos a hacer otro tipo de actos de incidencia, porque consideramos que verdaderamente ahora mismo el clima está en la mesa de negociación y no queríamos, bueno, considerábamos que era más adecuado hacerlo de esta vía, mandando el informe y esta carta con las recomendaciones. Igualmente hay un equipo de incidencia en el que está ahí Sofía, está Ana, están otros compañeros y vamos analizando este clima tan cambiante que tenemos estos días y adaptándonos. Hace unos días pensábamos que sí, que hacíamos un evento, ahora hemos pensado que mejor no, mejor esperamos a ver qué pasa y poco a poco pues, vamos adaptándonos. Así que para este caso, eso, se lo vamos a mandar vía email con una carta especificando las principales recomendaciones dependiendo de cuál es el ministerio. Competencias. Genial, gracias. Ana, ¿puedo hacer un comentario? Dale, Amparo. Es que veo que hay una persona que ha dicho que es una pérdida de tiempo, que estamos perdiendo el tiempo porque tenemos un idioma común que es el español. Yo no quiero ofender a nadie, ¿vale? Pero en este estado se hablan 4 lenguas diferentes y todas tienen el mismo derecho. Y sobre todo la gente que lee en catalán se puede entender, se puede enterar de lo que hace Oxfam. Y si se lo mandáis en castellano, seguramente no lo van a sacar. Con lo cual, creo que tenemos que recibirlo en todos los idiomas que se pueda. Vale, gracias, Amparo. Sí, es el objetivo, sí. Efectivamente, en esta ocasión estábamos viendo un poco, nosotros siempre lo hacemos y lo traducimos a las principales lenguas y en este caso yo creo que estábamos en plan en la búsqueda y en la llegada de las notas que estaban colgadas o no en catalán y como decimos, ha habido cambio de web, a veces puede ser problemas que hayan podido ser de que no las podíamos encontrar, en cualquier caso Ángel está en contacto con Quique y se la facilitaremos siempre que podamos. Pues si... Anda, Antonio, creo que tienes la mano levantada. Sí, adelante, haz un comentario, pregunta y vamos en tiempo para lanzarnos a la segunda parte de la formación. Yo tenía un comentario que es el siguiente. Ahora mismo la reforma laboral, como bien ha dicho Julia y estamos viendo todos en la prensa, está en el cuadrilátero, están a tope los diferentes contendientes, ¿no? Entonces, de repente aparece una entidad como es Oxfam Intermón, fuera del cuadrilátero, que trata de, dijéramos, de marcar énfasis en algún aspecto concreto. Y entonces, no pueden ser los aspectos generales, vamos, no pueden ser. Los aspectos generales están de sobra conocidos, de la precariedad, de los intentos de Bruselas de que se haga un acuerdo, lo que hoy, por ejemplo, hemos leído respecto al acuerdo de pensiones que puede afectar a la reforma y la situación de la patronal, etc. Entonces, le preguntaría yo a vosotras, las autoras particularmente, cuál es un poco el punto clave que nos queremos poner énfasis, que no sea los puntos generales que están en los medios a todas horas y con tanta virulencia. ¿Cuál sería el punto un poco que nos identificara, dijéramos, porque queremos poner un énfasis particular? Te contesto yo si quieres, Antonio. Básicamente el análisis que hemos hecho es que, bueno, como tú bien has dicho, los puntos claves están sobre la mesa, de sobra son conocidos y ahí tenemos todo el tema de prevalencia del convenio sectorial sobre el de empresa, todo el tema de la subcontratación, todo el tema de los ERTE, flexibilidad interna sobre flexibilidad externa, y uno de ellos es este que destacamos aquí, es la temporalidad. Verdaderamente lo que decimos en cuanto a posicionamiento, ¿vale? En cuanto a nuestras posiciones, es lo que venimos diciendo. Pero consideramos que lo decimos en un momento clave, porque ahora mismo, como decíamos, un clima muy polarizado, hay un debate de ideas. Algunos defienden unas causas, por lo tanto, unas soluciones en concreto esta temporalidad, otros defienden otras. Nosotros creíamos que era importante volver a poner sobre la mesa la lectura que tenemos nosotras de hacia dónde deberían de ir las medidas
con el objetivo de reducir más la desigualdad. Lo hemos hecho con las personas trabajadoras, lo hemos hecho con los drivers en su momento y ahora considerábamos que debíamos de hacerlo con los jóvenes. Entonces, ¿qué aportamos nosotros al debate? Lo que aportamos es fuerza a lo que nosotras consideramos que es la medida o una de las medidas que más reduciría la precariedad en nuestro país, sobre todo la precariedad de las personas más vulnerables. Además, como decía, sí que hablamos de otros aspectos que venimos de hecho hablando desde la pandemia, que es el uso de los fondos Next Generation, incluimos nuevas medidas que hasta ahora no estábamos incluyendo más enfocadas en los jóvenes, como son, por ejemplo, hacia dónde deberían de caminar desde nuestro punto de vista las políticas activas de empleo, que deberían de servir para reducir las desigualdades que existen también entre la población joven, pero sobre todo el objetivo que pretendíamos con este informe es lo que te digo, es contribuir a esas distintas posiciones que están fuera de la mesa de diálogo, pero que también están posicionándose y que también están contribuyendo a que los actores que están en la mesa de diálogo sientan más apoyo o más tensión de un lado o de otro, para que el objetivo sea que ese documento que finalmente quede, que no sabemos cómo va a ser, sea lo más próximo a lo que nosotros creemos que va a reducir la desigualdad. No sé si contesta a tu pregunta, Antonio. Vale, pues muy bien, veo... pues Ana, tira, perdona. Sí, no, nada, que veo que de nuevo preguntan en el chat si disponemos de datos específicos de cada comunidad. Como os decíamos, sí que disponemos de ellos y os animamos a las personas que, como decíamos, no lo vamos a poder adaptar a la nota de prensa, la haremos la genérica, pero si tenéis ese interés nos los podéis pedir que os los facilitaremos. Yo creo que podemos enviarlos directamente, ¿no? ¿no? Perdona, Marisol. No, si tengo un minutillo para otra pregunta o no. Si es un minutillo, sí, pero incluyendo pregunta y respuesta. Vale. La respuesta es más complicada, ya me la daréis. Es que he llegado tarde, por eso digo que no sé si en la exposición de Julia se ha llegado a esto. Como sabéis, en el tema de los 3 grupos de trabajo, preguntas, etcétera, del plan estratégico y demás, yo estaba en el tema de desigualdad urbano-rural. Entonces, a partir de ahí, está claro que la diferencia de encontrar trabajo y de mantenerlo de los jóvenes de la juventud rural es más complicada que de la juventud de las grandes ciudades o incluso de ciudades cercanas, ¿no? Imagino que todo eso también lo habréis tenido en cuenta y dentro de los jóvenes, sobre todo las chicas. Marisol, la verdad es que sí que hemos hecho un foco en algunos de los aspectos más generadores de precariedad y ahí hemos puesto el foco efectivamente en género, en personas extranjeras y en personas con menor nivel de estudio. Son las 3 características que hemos destacado en este informe, pero como tú bien dices, el lugar donde vives también tiene mucho que ver. En estos momentos no ha sido uno de los puntos que hemos resaltado. Esta iniciativa tiene que seguir y tiene que seguir generando también análisis, posicionamiento, trabajo programático y lo tenemos en cuenta. Pero ciertamente en este no se ha abordado como uno de los 3 ejes dentro de las desigualdades intrageneracionales. Pues muy bien. ¿Os parece? Cambiamos, que tenemos ahí a Jacobo esperando. Muchísimas gracias. En cualquier caso, solo quería decir eso, que los datos autonómicos yo creo que os los vamos a pasar directamente a las personas que coordináis equipos sin esperar a que nos los pidáis. ¿Os parece? Ahí, compañeras Ana, Sofía, etcétera, pues me ayudáis también a reenviarlos, porque ya que están, ¿para qué no nos vamos a eso? Y con la idea que decía Ana, ¿no?, de poder incorporarlos a la nota de prensa si os veis con capacidad, o por lo menos tenerlos ahí, ¿no? Y que contéis con nosotras, ¿no, Ana y Julia, para lo que es las portavocías y con las personas habituales si os contactan desde los medios, ¿no? Bueno, pues lo dicho, muchísimas gracias, Julia y Ana, ¿no? Y seguimos.